68. Os lo va a presentar Óscar, que todos sabéis que es el director de investigación de Scopen. Ya para finalizar la presentación hablamos de rankings. Los primeros rankings que mostramos son los profesionales de agencias anunciantes más admirados por la industria. Importante ver esta diapositiva, coincide mucho con los últimos cambios que ha habido en el mercado, también coincide con algunos festivales, con algunas campañas, con buenas campañas que se han hecho en este mercado y que los profesionales que están detrás salen fortalecidos. Hablamos de KFC, hablamos de Banquinte, hablamos de Correos, también hablamos de MásMóvil, de DAM, también hablamos de Fernando, de Paco, de Carlos, etc. Es decir, es un long tail bastante interesante. Profesionales de agencias creativas más admirados, también coincide con lo que decía antes, muy relacionado con las últimas campañas que han sucedido en el sector, con cambios, nombramientos, también con la parte de creatividad. Y me detengo en este punto, puesto que este año prácticamente todos los que veis aquí son de la parte de creatividad, no hay equipos de cuentas en esta primera diapositiva, y refleja un poco lo que veíamos antes, es decir, os decía que había crecido mucho el deseo y la necesidad de pedirle a las agencias más creatividad, y lo que están pidiendo también son más creativos. Profesionales de agencias de medios más admirados, sobre todo en esta diapositiva aparecen los grandes grupos, como habitualmente sucede. Solamente creo que aparece Celia como única, que no aparece de los Big Six, y sobre todo es el grupo Denso donde tiene más miembros en este top. También aparece del grupo Publicis, como veis, y del grupo Havas, fundamentalmente. Y PG también, estoy viendo a David. Sí. Correcto. Festivales y premios del sector más valorados por los anunciantes. Vemos eficacia con estas líneas que separan al resto. Lo que queremos decir en esta diapositiva es que eficacia consolida esa primera posición, no solamente en este mercado, sino en otros mercados. Los F Awards también están en primera posición. Y luego aparece el resto de festivales, como es Cannes, como es el Sol, CDC, MKT, Inspirational, Genio, etc. Lo que también desde nuestro lado podemos concluir es que en el 2020 veíais esta diapositiva y todo caía, es decir, caía como cae Cannes, también caía eficacia, caían prácticamente todos. Lógicamente en el 2020 era otra situación muy distinta a la de ahora, y la que vemos en esta edición es que se va recuperando toda la parte de festivales, premios, eventos en el sector. El programa de la publicidad, después de haber presentado los resultados de la 23ª edición del Agency Scope, hemos presentado los resultados de la primera edición tras los 2 años de pandemia. Son resultados, creo, muy satisfactorios para las agencias. Los resultados reflejan cómo las agencias han reforzado sus capacidades en data, en digital, han atraído nuevos perfiles. Eso provoca que todas las valoraciones de los clientes en general son mucho más altas que prepandemia. Los niveles de recomendación, de satisfacción son más altos, la predisposición al cambio ha caído, aunque también como consecuencia de la pandemia y la evolución de las necesidades de los clientes, en algunos casos los clientes declaran que están buscando otras opciones porque han cambiado sus necesidades y algunas de las agencias no están satisfaciéndolas. Hemos analizado nuevos ámbitos, el propósito, la sustentabilidad, la importancia de la inclusión, equidad y diversidad en las decisiones de los anunciantes cuando llevan a cabo sus procesos de selección, y en general pues el estudio se ha ido adaptando a las nuevas necesidades y a las tendencias de la industria. Espero que los resultados y toda la información que contiene el informe ayude a los anunciantes a ver cómo son las tendencias en este país, cómo han evolucionado las agencias, y sobre todo a las agencias les ayude a detectar las nuevas necesidades de sus clientes, cómo satisfacerlas, las actuales y las futuras. ¿Cómo es la agencia tipo para este anunciante? Pues no ha variado demasiado con respecto al pasado, y al pasado incluso de la primera edición del estudio. Nosotros decimos que es un triángulo en donde está toda la parte de la creatividad y la innovación, y los clientes siguen buscando ideas, vengan de quien vengan. Toda la parte del conocimiento y de los datos para entender las tendencias, para entender al consumidor y llegar a él, para entender a la competencia, las nuevas tendencias en los medios. Y por otra parte, el último vértice, todo lo que es un buen equipo de profesionales, la atención, el servicio, la proactividad y el cumplimiento de timings.
¿Cómo ven a las nuevas necesidades marcan nuevas agencias? ¿Cómo ven a las actuales? ¿Creen que están preparadas? Pues depende, y hay agencias que efectivamente han reforzado sus capacidades y se han adaptado de forma acelerada a todo lo que ha cambiado pospandemia y porque evolucionan los tiempos y evoluciona sobre todo todas las inversiones en digital y todas las posibilidades que marca el ámbito digital, y otras en cambio siguen un poco ancladas en el futuro, y esas son las que vemos que lo están pasando pues un poco peor, aunque también en un ámbito resuelven determinadas demandas de sus clientes excelentemente bien, y también para esos clientes que buscan esas soluciones más específicas, pues esas agencias están bien valoradas. Del ranking que está en ustedes, las 3 primeras por distintos conceptos que más atraen a los anunciantes, ¿cuáles son? Pues a ver, no hay un ranking de las mejores agencias. Nosotros compartimos 3 primeras posiciones en ranking que nos parecen a nosotros que son relevantes. Por un lado es el conocimiento, y si eres poco conocido es difícil que luego te puedan seleccionar como una agencia creativa, una agencia ejemplar o una agencia atractiva para ser incluida en concursos, y esos 3 rankings tienen diferentes agencias en cada una de las 3 primeras posiciones, e invito a todos a consultarlos y a ver cuáles son esas agencias. Por otra parte, las agencias que tienen un mayor índice de satisfacción con sus clientes son agencias quizás menos conocidas, muchas veces escondidas, y que no todos los anunciantes las tienen en el radar, pero son agencias que están dando un nivel de servicio muy alto para sus clientes, aportando sólidas estrategias y grandes ideas. Y por otra parte, las agencias que tienen mejor percepción en el mercado, esas sí que están muy condicionadas por esos niveles de conocimiento y esa reputación creativa, todo lo que hacen en nuevo negocio, en comunicación, los clientes con los que trabajan, los profesionales que trabajan en ellas y los premios también que ganan en determinados festivales. Y por último, las agencias más atractivas para trabajar, más admiradas por los competidores, que en muchas ocasiones son también agencias que manejan determinadas cuentas, que esas cuentas también les ayudan a obtener premios en los festivales, y que también son agencias que están consiguiendo nuevo negocio, atrayendo nuevo talento y evolucionando hacia otros ámbitos que son atractivos para los profesionales del sector. Hablamos de las 5 campañas más destacadas por la industria, perdonadme, de los últimos 2 años. De hecho, siempre decimos que no saben de los últimos 2 años. Vemos la campaña con mucho acento de Cruzcampo, con 81 menciones. De hecho, hay muchísima distancia con respecto al resto. Es quizás la campaña que más menciones y más fuerza ha tenido en este estudio. Luego aparece Don Dinero de Bankinter, después aparece Tomás y con métodos de Burger King, la campaña iniciada en el 2020, El dinero como lo ves tú, de Bankinter, y también Vivires puntos suspensivos de Campofrío. ¿Pero son más valoradas bien o más conocidas? Es notoriedad, pero nosotros lo que le estamos preguntando a ellos es que nos digan cuáles son las campañas que más destacan de los últimos 2 años. En ese destacan puede estar mezclando notoriedad con las que más impacto han tenido y las que más valoran. En esos 3 ejes son los que se suelen mover. Pero desde luego el componente notoriedad sí es importante. Hablamos de campañas destacadas agregando menciones. Y aquí lo que vemos básicamente es Cruzcampo al alza, Bankinter con caída en esta diapositiva, se mantiene Burger King, sube KFC, coincide mucho con algunos festivales recientes, premios, etc. Netflix, Estrella e Ikea tienen esta flecha hacia abajo, Campofrío, Nike se mantiene, y Atlético, que llevábamos, no sé, como 5 años o un poco más sin aparecer en este top, y aparece en esta edición. Hablamos de compañías más admiradas por la industria. El gran cambio que sucede en esta diapositiva es el cambio de cromos entre IKEA y Coca-Cola, que es la primera vez que nos sucede en nuestro mercado. Sí, ya en otros mercados Coca-Cola ya no era la primera compañía, siempre decíamos que por pura notoriedad Coca-Cola siempre aparecía en esa primera posición. No obstante, es una empresa que hace buen marketing, es una muy buena escuela de marketing, que es lo que estamos preguntando aquí, y este año, como os digo, es IKEA la que le quita la primera posición. Después no hay muchos cambios: Apple, Netflix, Nike, Estrella, Bankinter, Burger King, Mau y por último Campofrío. Son las marcas que los anunciantes consideran como mejores escuelas de marketing actualmente. Y ya para finalizar, hablamos de los rankings que siempre os damos a todo el sector.
Nosotros hacemos 7 indicadores en nuestro estudio y hacemos rankings, y aquí os ofrecemos el podium de cada uno de estos indicadores. El primero es conocimiento espontáneo, es pura notoriedad. Dígame cuáles son las agencias que usted conoce, sin ningún tipo de listado. Y ahí aparece McCann en primera posición, seguido de Rushmore y Ogilvy. Creatividad son aquellas agencias que destacan o que son percibidas bien por su creatividad original o eficaz. Y aparece Rushmore en primera posición, McCann y el ruso de Rocky. Atracción es aquellas agencias que incluyen en una lista corta. Le planteamos la pregunta hipotética de, en caso de no trabajar con tu agencia, ¿a qué 3 llamarías para una agencia corta? Pues sobre todo aparece Rushmore, aparece McCann y aparece Ogilvy. Y agencia ejemplar es aquella agencia que tiene que ver con lo ideal, lo que veíamos antes, que tenga buen servicio de cuentas, buen conocimiento, etc. Y en este caso aparece Ogilvy en primera posición, McCann y Rushmore. Hablamos de percepción del mercado con una serie de 17 atributos relacionados con la atribución, con la parte de percepción. Hablamos de creatividad, hablamos de digital, etcétera. Una serie de 17 atributos. Creamos un ranking de percepción del mercado, que hablamos de las agencias que son percibidas como más redondas en el mercado, que es McCann, es Ogilvy y es Havas, teniendo en cuenta esos 17 atributos. Valoración de clientes es una batería de 47 atributos en los cuales le pedimos a los anunciantes que nos digan cuáles son las agencias que mejor están haciendo performance con ellos, y en este caso aparece B2B en primera posición, Fuego Camina Conmigo en segunda posición y Digitas WYSIWYG en tercera posición. Percepción de la competencia es muestra de profesionales de agencias, esos 389 profesionales que tenemos de agencias creativas, y les preguntamos sobre una serie de atributos quiénes son las agencias de su competencia que más están cumpliendo, pues quién hace mejor la creatividad, quién tiene mejor servicio de cuentas, etc. Y con todo eso hacemos un ranking. Y es Fuego Camina Conmigo en la primera posición, Ogilvy en segunda posición y Leo en tercera posición. Estos son las agencias de medios, el mismo análisis que os comentaba, y por no repetirme, en agencias creativas lo aplicamos a agencias de medios. En conocimiento espontáneo y notoriedad aparece Havas en primera posición, Carat en segunda posición, OMD. En ejemplaridad, Havas, iProspect, recordad que estamos hablando de iMedia, y Carat en tercera posición. Primera posición en atracción para Havas Media, segunda posición para Carat y tercera posición. Percepción del mercado, Havas Media, segunda posición Carat y tercera posición Zenith. Valoración de clientes, Veritas Media, segunda posición Infinity y tercera posición Mediterránea. Y percepción de la competencia, Spark en primera posición, Starcon en segunda posición y Performix en tercera posición. En esta última, la percepción de la competencia, ¿qué valoran cuando deciden eso? Hacemos una batería en este caso creo que son 3 atributos y les planteamos quiénes son las agencias desde tu punto de vista que tienen mejor creatividad o tienen en este caso mejor compra negociación de medios, que son agencias de medios, o tienen la mejor calidad-precio, o tienen la mejor data, o tienen la mejor investigación y herramientas. Con todo ello vamos haciendo cálculos, sumamos todas las agencias que salen en cada uno de esos atributos y construimos este ranking. Y la que más puntuación ha tenido es Spark, seguido de Starcon y seguido de Performance. Entiendo que no puedes votarte a ti mismo. No puedes votar a ti mismo, no, para nada. Los atributos son los mismos y lo único que cambia es la perspectiva. En el primero son los que no son clientes, es decir, el mercado general. En el segundo los que te conocen mejor, que son tus clientes. Y en el tercero es la perspectiva de tus competidores, que no pueden hablar de su propia agencia, pero hablan de agencias que conocen suficientemente bien para opinar. El perfil del tipo de empresa, aquí también ha habido movimientos, quizás más importantes que la diapositiva anterior. El principal movimiento es que ya no entrevistamos a tantas empresas nacionales, ahora mismo es una de cada 4 empresas. Sí creemos que han dado el salto al mundo de la multinacional o la multinacional extranjera. Este es un cambio que está sucediendo en muchas empresas en España que puede explicar este dato. Si en la parte de sectores no hay apenas diferencias, hay algún repunte, alguna caída en algún subsector, pero básicamente es un estudio que se parece mucho a un ranking tipo InfoAles, donde la muestra está muy sobrerepresentada el sector servicios, así funciona nuestro mercado. También gran consumo en segunda posición, más en Barcelona que en Madrid, y en tercera posición hablamos del sector de consumo duradero. El subsector más importante de España es el de alimentación, que pesa un 13% en nuestro estudio. No es muy elevado, pero la apuesta que hay en España por el marketing sí es más elevada de la que nos encontramos en otros mercados, por ese 3,5%. De cada 100 euros, un anunciante tipo está reinvirtiendo 3,5 en marketing, comunicación, publicidad. Hablamos de a nivel internacional, España es el 5º país, entre comillas, más digitalizado. Hablamos de un país como China, donde el 50% ya invierten en digital, y se lo llevan el presupuesto a digital.
Hablamos de India, donde hablan más de BTL, o hablamos de Chile, donde hablan más de ATL. Brasil, que tiene un 49,9, esto refleja mucho toda la parte de Brasil, donde se apuesta mucho por el digital y más concretamente por el social media. Y ahí hablamos de las agencias creativas, los principales indicadores que os queremos traer. Uno es las características de la agencia ideal. De forma espontánea les preguntamos a los anunciantes cuáles son aquellas características que debe cumplir la agencia con la que le gustaría trabajar siempre, cómo hay una recuperación o un deseo de apostar mucho más por la creatividad y por ideas innovadoras. En el pasado sí se hablaba de la creatividad, como veis está en esta primera posición, pero en este año es donde se produce un gap mucho más mayor o más elevado entre las dos ediciones. También la parte de servicio de cuentas ha crecido mucho y no obstante el conocimiento marca-cliente se queda prácticamente en esa segunda posición, sin apenas crecimiento. La duración de la relación en agencias creativas van cayendo en los últimos años, ahora estamos en 4,1, 4,3 y si nos vamos hacia el pasado, habitualmente nos encontrábamos con una duración media de 5 años. De hecho, siempre hablábamos de que las agencias creativas lo normal era trabajar 5 años. Eso se ha roto, ahora hablamos de 4 años de duración de la relación, no solamente ocurre en este mercado, ocurre en otros mercados y básicamente lo que está sucediendo es que son las agencias de corte más independiente las que están bajando la media. Son agencias nuevas, son agencias que tienen una relación mucho más corta con sus clientes actuales y lógicamente hace que la media baje. No obstante, en agencias de grupo sigue siendo en torno a 6 años, que es la duración típica de una relación entre una agencia de grupo y un cliente. Aquí lo vemos a nivel internacional, donde vemos la duración de la relación, como España tenía este dato que veíamos antes, 4,1. En Portugal es el único dato que mantiene estos 6,4 años. De hecho, la última edición de Portugal, que es del año pasado, sigue manteniendo estos 6,4 años. También es un mercado mucho más pequeño, que no se parece mucho al mercado español. También hay menos agencias, etc. Fijaos el mercado chino, habitualmente siempre es el mercado donde las duraciones son menos largas, más cortas. Les preguntamos, por ejemplo, a los anunciantes si su agencia actual cumple o no cumple la creatividad eficaz, si lo hace o no lo hace. También hablamos de toda la parte de creatividad, la planificación estratégica, la analítica y la data. Fijaos que los que he mencionado básicamente son elementos muy clave para los anunciantes. Cuando trabajan con una agencia hablamos del servicio, hablamos de las ideas, hablamos de la estrategia, hablamos también de la data analítica, que son elementos donde vemos claramente cómo las agencias creativas se están reforzando, están dando un mejor performance a sus clientes. Aseveraciones que hacemos a los anunciantes, muy directas, les preguntamos en base a sí o no, si lo cumplen o no sus agencias. En el color naranja vemos la respuesta sí, y vemos que el equipo que gestiona mi cuenta tiene más de 10 años de experiencia, prácticamente todos dicen que sí, es decir, aquí la parte de seniority está bastante bien cubierta. El equipo que gestiona mi cuenta es estable, también no hay crítica en cuanto a la rotación, y mi agencia tiene capacidad para desarrollar proyectos de consultoría marca, también ese 71%. Y por tanto, hablamos de en qué porcentaje contribuyen las agencias creativas al crecimiento de su negocio, y la contribución media es un 25,7%. ¿Qué significa esta cifra? Que podemos imaginarnos o hacer el cálculo de si los anunciantes no trabajaran con sus agencias, perderían este nuevo negocio, este 25,7%. Dejarían de ganar ese 25,7%, lo cual lo que vemos es que la mayoría de la muestra habla de que son promotores, es decir, que una escala de 0 a 10 puntos, en una escala NPS, le dan una puntuación, el 52,1% cae en esas dos puntuaciones de 9 o 10 puntos. Es prácticamente verde, como veis aquí, y tiene un NPS del 42,2, que es la resta del 52 menos el 10. Y este dato también es muy importante. De hecho, en otras industrias el NPS no se mueve en unos niveles tan elevados. Lo que cierra un poco la explicación que estoy dando es que 9 de cada 10 se muestran satisfechos o bastante satisfechos con sus agencias, este 90%, y la mayoría de ellos tampoco cambiarán. Un 77% no van a cambiar y solamente en torno a un 10% dicen que van a cambiar de agencia. En muchos de los casos son por necesidad de convocar un concurso o por imposición internacional. Hablamos de las agencias de medios con los mismos indicadores que veíamos antes, y en las agencias de medios sí lo que hemos visto es que hay más flechas verdes que veíamos en la parte de agencias creativas. Es decir, aquí sí el anunciante es mucho más demandante trabajando con las agencias de medios. Pide más servicio, pide más conocimiento de medios. Fijaos que en las agencias creativas no subía tanto la parte de conocimiento. La parte de negociación, que es un básico, un obvio, en las agencias de medios también sube. Data e investigación también repunta, equipo de profesionales, eficacia también sube. Y la parte de innovación y transformación digital no, en esta parte no son tan demandantes. Puntos en común que hemos visto en esta presentación, sobre todo la parte de data, todo lo que tenga que ver con data, y es quizás en esta edición donde más vemos
cómo crece cualquier indicador relacionado con el data, ocurre en agencias creativas y ocurre también en agencias de medios. Y esto es algo que sí las agencias están trabajando con sus clientes y están mostrando en presentaciones de nuevo negocio, de New Business, esa fortaleza en todo lo que tenga que ver con lo que es data. Hablamos de la duración de la relación de agencias de medios. En este caso sí se mantienen esos 5 años que os decía, que es la cifra también habitual que nos encontramos en agencias de medios, y de nuevo vemos el escalón entre agencias de grupo, Big Six, y lo que son las agencias independientes, en torno a 4 años. Contribución al crecimiento del negocio, en agencias creativas creo que era un 25,1, aquí hablamos de un 25,6, prácticamente lo mismo. Se les otorga prácticamente el mismo valor de contribución al crecimiento del negocio. El nivel de recomendación en agencias creativas era un 4,44 y algo, aquí un 45, prácticamente el mismo. De nuevo se ve el mismo efecto. Están contentos con sus agencias, recomendarían a sus agencias y las agencias contribuyen en un porcentaje importante al crecimiento de su negocio. Nivel de satisfacción incluso más alto en agencias de medios que en agencias creativas. Creo que es la primera vez en el estudio que llegamos a esta cifra en agencias de medios, superando el 90% de satisfechos, y cambiaré también en torno a un 72% y hay en torno a un 10% habitual que nos encontramos como que quieren cambiar de agencias. Después de esta medición podemos concluir que las agencias salen favorecidas y mejor valoradas después de la pandemia que antes. Y todos somos conscientes de las agencias cómo se han involucrado con sus clientes en esa pandemia, de ayudarles en un momento dado, no estar facturando durante una serie de meses, han evolucionado hacia otros ámbitos, han tenido que acelerar en todo lo que es el ámbito digital, se han metido en el ámbito de los propósitos, de la sostenibilidad, de muchas teclas que no tocaban. Y en general los clientes se han dado cuenta de que sus agencias han estado cerca, que les han ayudado con visión y con todo ese manejo de datos que tienen, y que si han tenido que apostar por construir unas estrategias más sólidas en otros ámbitos y grandes ideas, lo han hecho. Con lo cual es un buen estudio para las agencias, decir, wow, hemos superado este test. Nosotros cada vez más vamos analizando cómo los clientes también, además de valorar a las agencias, valoran a las plataformas digitales, valoran a las consultoras, y otros agentes analizados en el estudio no salen tan reforzados de la crisis de la COVID como salen las agencias. Eso es interesante. Muy interesante, porque se han dado cuenta de que otros partners con los que trabajan en comunicación son más tácticos, y está estupendo, y tienen unas cualidades y pueden aportarles pues cercanía al consumidor, un montón de datos, de medición, son digitales como son las plataformas, pero bueno, que vienen, venden y se van. Un cliente no le va a compartir una problemática con esos otros agentes con los que trabajan, porque no están capacitados de la forma que están las agencias con esa visión de trabajar con distintos sectores y de alto nivel y de pensar con ellos en cómo salir de la dificultad en la que estaban viviendo las marcas en ese momento. Que nosotros tradicionalmente nos enfocábamos en los grandes anunciantes según InfoAdex, que son los que están invirtiendo más en medios, pero también es que van incorporándose al estudio pues compañías de la nueva economía, startups, y todas esas pues las vamos incorporando en el estudio, y eso es lo que hace que vayamos reforzando esa muestra. Para hacerla más representativa hemos abierto el abanico. Hablábamos de 600 compañías casi. Lo que dice César es que antes nos fijábamos en un top 500 InfoAdex, ahora estamos en un top 600, top 700 InfoAdex. Y los clientes, las agencias, nos ayudan a identificar también los clientes más importantes con los que están trabajando, y muchas veces son esas agencias las que nos identifican a las startups o a compañías de la nueva economía que nosotros pues, no teníamos identificativas. BDO y TPA están... Los Big Six están todos. Es verdad que estamos... Tener en cuenta que al final para las agencias esto se ha convertido en una herramienta súper importante, primero para conocer las necesidades de los clientes y poder satisfacerlas y poder evolucionar en lo que ofrecen y sus capacidades, el talento que tienen que atraer, y después medir esa percepción que tienen en el mercado, porque esa percepción es la que les va a ayudar a atraer nuevo negocio y entender bien hacia dónde tienen que estar posicionados. No, a lo mejor yo me preguntaba si a lo mejor hay algún momento de reestructuración en una agencia y dices, joder, prefiero no aparecer, para que no vean... No, ¿sabes lo que pasa? Que es que ellos no pueden elegir aparecer o no aparecer. Ten en cuenta que como entrevistamos a 600 profesionales en el sector, es que todos hablan de todas las agencias con las que están trabajando. Es decir, que
las agencias no pueden controlar el estar mejor o el estar más o el estar menos. Al final es una muestra con una base muy sólida y que al final es el sector, es una foto muy independiente de la situación del sector. Nos pasa que hay veces que vamos a las presentaciones y nos dicen: nos habéis puesto micrófonos, estábamos hablando de esto en el comité de dirección la semana pasada. Y claro, y es que cuando tienes esa muestra de los prospectos, de los clientes, de tus competidores, del equipo que trabaja en la agencia, que también habla de su propia agencia, al final tienes una información que, bien recopilada, pues estás escuchando lo que sucede y lo que se dice de esa agencia. ¿Os han pedido alguna vez servicios para ayudarles a mejorar en ese ranking, tutoriales o algo que les ayude? Nosotros, a todas las agencias, en función de los resultados que salen, esto no es una presentación de resultados así como... Siempre concluimos y recomendamos cómo corregir las debilidades y salir reforzados con determinadas recomendaciones que hacemos a todas las agencias y mejorar en la siguiente edición. ¿Incluido en el informe? Incluido en el informe.